Sean todos y todas bienvenidas a esta sesión virtual que el Grupo Iniciativa por la Paridad ha organizado con el objetivo de crear un espacio de diálogo, un espacio constructivo de intercambio de experiencias y buenas prácticas para que conozcamos a nivel regional y a nivel nacional este tema de la violencia política en la vida política de las mujeres, precisamente. Un problema que en América Latina hemos visto con mayor auge y quizás en nuestro país no, pero sin embargo es un tema que siendo parte Panamá de la región también nos debe interesar y nos debe preocupar que se dé y sobre todo debemos estar interesados en que se legisle contra este tipo de delitos. Le doy la palabra a la licenciada Yaritza Espinosa, jefa del Departamento de Investigaciones del Instituto Nacional de Estudios Democráticos del Tribunal Electoral. Sean bienvenidos y que esta sesión sea de provecho. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Especialmente agradecer al Grupo Iniciativa por la Paridad por tomar en cuenta al Instituto de Estudios Democráticos como un actor que puede brindar apoyo, cooperación técnica y asistencia, siendo esta una de nuestras principales funciones respecto a el rol que debemos cumplir como una unidad académica dentro del Tribunal Electoral. Lo segundo, a los y las invitadas, panelistas, y también a los y las participantes que se encuentran en este momento de la sesión. Bien, dicho lo anterior, las colegas de Iniciativa por la Paridad han preparado esta sesión virtual para abordar como tema central la violencia política contra las mujeres a partir de la perspectiva de distintos actores. Por ello verán un panel virtual bastante variado y con la inclusión de varones y también mujeres con mucha trayectoria en el ámbito público. Es decir, que el enfoque que le vamos a dar tiene que ver primero con un abordaje interdisciplinario, porque tenemos especialistas de distintas ramas y disciplinas de las ciencias sociales, pero también distintas experiencias y perspectivas desde lo que significa la práctica política en Panamá, pero también en la región. Dicho esto, vamos a iniciar con Katia Uriona. Katia Uriona nos indica que es, ante todo, feminista. Ella es especialista en género y políticas públicas. Ha ocupado cargos como expresidenta del Tribunal Supremo Electoral Plurinacional de Bolivia. También ha sido vicepresidenta de la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas 2017-2018. Y ella nos va a presentar el caso de la legislación que tiene Bolivia respecto al acoso y violencia política contra las mujeres en el contexto también regional. Así que, estimada Katia, bienvenida y por favor puede entonces iniciar su intervención en este foro. Muchas gracias. Realmente es un gusto enorme estar compartiendo este panel. Quiero saludar y agradecer al Grupo de Iniciativa por la Paridad, también al Tribunal Electoral, a diputadas y diputados que nos acompañan en esta conversación. Saludar también al PNUD y a todas las personas que se han unido a esta iniciativa y que nos están siguiendo a través del Zoom. Quiero preguntar si está compartida mi exposición. Yaritza, ¿sí? Sí, perfecto. Qué bien. Primero también quería desear salud a todas, a todos en este tiempo de pandemia. Estamos pasando un contexto difícil en nuestros países, pero también es un contexto que nos desafía a sentarnos, a pensar, a proyectar nuevos desafíos en el marco de la posibilidad de avanzar en la democracia en nuestra región. Entonces, es en este marco que quisiera plantear y compartir la experiencia boliviana, no sin antes hacer una consideración del contexto, porque cuando estamos hablando y estamos planteando propuestas en torno
al reconocimiento de la violencia política contra las mujeres por razón de género, estamos hablando básicamente de democracia. ¿Y por qué esta discusión se enfoca o está dentro de los parámetros de la democracia? Es porque en nuestra región en general la democracia tiene una deuda histórica con las mujeres. Primero porque las mujeres hemos estado excluidas de los espacios de representación y decisión, también porque existe una falta de representación de nuestros intereses, nuestras visiones, nuestras propuestas, y también porque la democracia está dejando por fuera a la mitad de la población. Entonces, realmente esta nueva etapa que se ha planteado en marco también de la pandemia, deberá, yo creo que convocarnos para que podamos avanzar en la democracia, pero sobre todo para que podamos avanzar en lo que es el ejercicio igualitario de los derechos políticos de hombres y mujeres, y esto requiere democratizar el poder y democratizar los espacios de decisión. Y esto también va de la mano, y lo digo también pensando en el contexto de Panamá, el alcance de la representación paritaria es un elemento que debe ser profundizado y discutido, y muchos países en la región estamos en esa discusión porque se requiere generar una competencia por la vía legal para que se pueda garantizar una inclusión de las mujeres como titulares, tomando en cuenta este principio de paridad en la representación en todos los niveles de elección. Y estamos hablando de una representación paritaria que puede garantizarse a través de la inclusión de una noción de paridad horizontal y vertical. Y además la región está discutiendo una perspectiva de democracia paritaria e igualdad sustantiva. No me voy a detener en eso por razones de tiempo, pero sí les invito a seguir el documento que ha generado como propuesta ONU Mujeres y el Par Latino para contribuir a esta discusión democrática en la región. Voy a compartir también de manera muy rápida y sucinta la experiencia boliviana. Nosotros como país somos el primero en América Latina en alcanzar la paridad en los ámbitos legislativos. Hoy nuestra asamblea está compuesta por 53.2% de diputadas, lo mismo ocurre en el nivel departamental, en las asambleas que son niveles regionales, y tenemos un 51% de representación de mujeres concejalas. Y esto es muy interesante porque descarta, al menos digo yo, tres supuestos. El primero, que no existen mujeres en la política, ¿no? Que es un argumento que siempre se utiliza, que las mujeres no quieren participar en la política o que no se vota por las mujeres. Ahora, las medidas que se han adoptado en Bolivia, las medidas legislativas, han permitido garantizar de manera obligatoria un registro paritario en las listas, decía de manera horizontal y vertical. Esto quiere decir a una titular mujer le sigue un titular hombre. Si hay un titular hombre, una mujer se registra como suplente, siempre manteniendo esta alternancia y la paridad en el conjunto de las listas. También se atribuye al órgano electoral garantizar que esta norma se aplique, y esto nos ha permitido alcanzar estos resultados, porque hay una ley, pero también porque se ha exigido su cumplimiento a través del desempeño del órgano electoral. También en este marco de mayor incorporación de mujeres a la política, también se ha recrudecido, diría yo, o se ha visibilizado con mayor dureza lo que es la violencia política contra las mujeres. Hay un sistema político todavía con rasgos patriarcales que se resiste a que las mujeres participen o sean incluidas en la política, y al mismo tiempo genera mecanismos de resistencia que se van a expresar a través de la violencia política. Bolivia va a ser el primer país también a nivel mundial
que aprueba una ley específica contra el acoso y la violencia política. Esto fue en 2012. ¿Qué tiene? Y voy a resumir, por supuesto, como propuesta la ley y que se ha incorporado. Primero, medidas de prevención, atención y sanción. Está definiendo que la violencia política está explicitada con actos que pueden ser individuales, colectivos, y va a referir al acoso y violencia política como un marco desde el cual se va a empezar a tipificar la violencia política. El alcance de la ley toma en cuenta mujeres candidatas, electas, designadas o en ejercicio de la función pública, y también a sus familiares, porque se activa de manera recurrente esta acción de presión sobre la familia, particularmente al entorno familiar de las mujeres. También esta ley reconoce el acoso y la violencia política como un delito, toda vez que es una franca vulneración de los derechos de las mujeres, y sobre todo porque está atentando contra este ejercicio en igualdad de condiciones respecto a su participación política. La ley va a diferenciar, decía, acoso político como actos de presión, persecución, hostigamiento o amenazas, y la violencia política está referida a conductas y o agresiones que pueden ser de carácter físico, psicológico, sexual, tipifica lo que es el secuestro y el feminicidio también en el ámbito político. Y también la ley va a referir con claridad que esta violencia puede ser cometida por una persona o varias personas, puede ser directa o puede ser a través de terceros, porque es también claro desde la experiencia y... Hemos perdido a la ex magistrada Katia, entonces vamos a retomar, podemos seguir con la siguiente presentación y a ver si volvemos a tener contacto con la ex magistrada. Pero un poco recuperando lo que planteaba, en efecto, Bolivia es uno de los países, o es el país con la primera ley que busca la protección de las mujeres en el ejercicio de sus derechos políticos, específicamente a la participación política, y en consecuencia es una de las leyes más complejas, por lo que ya habíamos escuchado, y se entiende la violencia política cómo funciona o opera desde un sistema patriarcal. Es decir, que hay connotaciones que la ley toma en cuenta que van más allá del ejercicio de la participación electoral, sino también que tiene que ver con prácticas culturales, sociales, económicas y políticas que son propias de cada país y que en consecuencia, si bien hay una ley modelo, si bien hay estos casos que ayudan a entender, comprender y tomar medidas frente a la violencia política, también es cierto que cada país tiene su particularidad. Y en ese sentido, entonces vamos a escuchar a la diputada Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica en el periodo 2018-2019 y tercera mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea de Costa Rica. Ella va a abordar el tema de acoso y violencia política en el ejercicio del poder. Es decir, en un primer momento vimos cómo una norma busca regular y tipificar acciones de acoso y violencia, y ahora desde la perspectiva de una diputada en ejercicio nos va entonces a compartir lo que le ha ocurrido durante su proceso de ejercicio de un cargo de elección popular. Carolina, muy buenas tardes. Su micrófono está cerrado. Yaritza, perdón, Yaritza, se perdió la presentación. Ay, qué pena, realmente. ¿Cómo podríamos... ¿Podría concluir antes que empiece Carolina o esperamos que ella termine? Bueno, yo creo que podríamos terminar con usted, Katia, y entonces retomamos con Carolina en un momento.
Sin ningún problema, yo no tengo problema en que lo podamos hacer así. Gracias, Carolina. Ya. Perdón, se cayó la conexión, no sé si desde allá o desde aquí. Bien, qué impasse este. Les decía solamente que se tipifica el acoso, la violencia política. Hay 17 actos que están descritos uno por uno para identificar, porque normalmente ocurre en el ámbito judicial que se cuestiona y se pregunta si eso no es un acto de violencia política. Entonces estas 17 tipificaciones ayudan a ver el alcance. La ley establece sanciones vía administrativa o disciplinaria y también vía penal, donde se tipifica el acoso con la privación de libertad de 2 a 5 años o la violencia política de 3 a 5 años. También es importante resaltar y compartir que el organismo electoral, el órgano electoral boliviano, adoptó en el 2017 un reglamento específico para la atención de trámites de renuncias cuando una mujer presenta su renuncia a un cargo y puede estar mediado por violencia política, y también sobre un procedimiento específico para la atención de casos de denuncia de acoso político. Y el otro elemento que es importante compartir es que en 2018 se aprueba una ley para las organizaciones políticas, esto quiere decir para los partidos, y en esta ley también se establece una serie de procedimientos, porque el primer nivel de participación de las mujeres son los partidos, y ahí durante todo el ciclo electoral se empiezan a generar diferentes situaciones de violencia política que están mediadas por estas relaciones desiguales y relaciones de poder que han hecho que los hombres tradicionalmente estén ocupando el espacio público, y en esta resistencia del ingreso de las mujeres son los partidos políticos quienes tienen que establecer en sus estatutos un procedimiento. Esta ley aprobada en Bolivia establece que los estatutos deben definir acciones de prevención, procedimientos de atención para la denuncia, las instancias competentes en su estructura partidaria e interna que van a atender estos casos, y también las sanciones y medidas para la restitución de estos derechos en el caso de acoso y violencia política. Una vez también prevé la ley, una vez que se agota la vía interna, porque a veces quienes están ejerciendo la política con violencia son personas del mismo partido y en cargos jerárquicos. Entonces, una vez que se agota la instancia interna, se pasa al órgano electoral, y en la competencia del órgano electoral se reconoce el acoso y la violencia política como parte de las infracciones. Una infracción grave, por ejemplo, que ante 3 resoluciones que emite el Tribunal Electoral y no sean implementadas por los partidos, puede ser una causal de pérdida de personería jurídica. Ya por razones también de tiempo, solamente mencionar que existen avances en la región que recién acaban también de legislar sobre violencia, acoso político. Por ejemplo, en el Ecuador, ahora en febrero del 2020, su ley orgánica reformatoria de la ley electoral y de las organizaciones políticas tipifica e incluye la violencia política, incluye 13 actos que están descritos de manera específica, y México, que ahora en abril también acaba de aprobar una reforma integral en materia de violencia política. Esta reforma es más abarcativa en el sentido de que no es una ley específica, pero está afectando y modificando a 8 leyes. Quiero decirles que es importantísimo y muy relevante que Panamá esté en esta discusión y en esta perspectiva de poder discutir o incluir en su legislación el tema de violencia política. Esta experiencia que yo les comentaba de Bolivia y estos otros avances en la región
dan cuenta de este enorme desafío que estamos proponiendo las mujeres y que se suman algunos hombres también, para que podamos aportar en la construcción de estados, de sociedades más justas, más equitativas y más igualitarias, donde no sea la relación de poder y el ejercicio de la violencia en la política los elementos que estén impidiendo esta construcción de estos parámetros de democracias justas e igualitarias que queremos contribuir a construir. Solamente terminar diciendo que la experiencia de haber legislado tanto la paridad con los resultados que hemos comentado, como el tema de violencia política, también plantean varios desafíos para la modificación también de la actuación de los sistemas jurídicos y de los sistemas políticos, tanto en Bolivia como en la región. Eso quiero compartir, lo he hecho de manera muy rápida, pero por el tema del tiempo. Muchas gracias. Gracias, magistrada Uriona. Bueno, entonces vamos ahora a pasar con Carolina para ir aprovechando el tiempo y a ver si le vamos ganando la competencia. Bueno, ya habíamos presentado a Carolina. Hubo un momento que se cortó la señal del internet de la ex magistrada Katia Uriona, magistrada presidenta. Ahora vamos a escuchar a Carolina Hidalgo, presidenta de la Asamblea Legislativa de Costa Rica para el periodo 2018-2019. Y como habíamos mencionado anteriormente, es la tercera mujer en ocupar la presidencia de la Asamblea Legislativa de este país. Ella va a compartirnos su experiencia de el acoso y violencia política en el ejercicio del poder. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Perfecto. Ok, nada más voy a intentar. Okay. Bueno, tal vez decir que efectivamente fue para mí un gran honor tener la posibilidad de ser la tercera mujer en presidir el Congreso y la más joven, y sin embargo, o más bien esto tiene que ver con todo un esfuerzo que ha hecho nuestro país por incorporar reglas paritarias en la conformación del Congreso y por supuesto la representación de los partidos políticos. Nosotros hemos hecho un esfuerzo separado, por un lado, como bien lo ha planteado la compañera Zoraide, el tema de la paridad, y tenemos pendiente, tal vez para aclarar a quienes nos acompañan, la aprobación de una norma sobre violencia política en el ejercicio del poder para las mujeres. Tenemos ya bastante rato de estarla discutiendo, está presente en la Comisión de la Mujer con distintos textos, y creo que esta es una coyuntura adecuada para la aprobación de la misma, puesto que en un Congreso unicameral, dicho sea de paso, de 57 diputadas y diputados, tenemos 26 mujeres, es decir, un 46%. Entonces, tal vez voy a compartir un poco de lo que para nosotras está siendo fundamental. En primera instancia, plantear el concepto de qué es violencia política en nuestro marco normativo, porque si bien es cierto, hemos hecho un gran esfuerzo por nosotras desde el ejercicio del poder, dar algunos ejemplos de cuando está presente. Lo cierto es que cuando hemos hecho las denuncias, y digo hemos hecho porque sí me tocó desde la presidencia del Congreso, pues hacer las respectivas denuncias a mis compañeros por lo que podríamos considerar acciones o conductas basadas en el género que han causado un daño, un sufrimiento o por supuesto un deterioro en la imagen y en el ámbito público por el ejercicio de nuestros derechos. Entonces hemos tenido una gran dificultad de que sobre todo a nivel de supremos poderes se reconozca la violencia política como tal. Sí decir que Costa Rica tiene algunos ejemplos de reconocimiento de casos de violencia política, pero a nivel regional, de alcaldías, las vicealcaldes planteando denuncias, y a pesar de que no esté presente en nuestro marco normativo, se ha reconocido y validado por los tribunales, pero no así en los casos de los supremos poderes. Al menos hay casos que no han sido reconocidos, y actualmente hay al menos 3 denuncias planteadas que están por resolverse por parte de los tribunales. Entonces, nada más repetir lo que ya mi compañera antecesora planteó, de que
Esto tiene que ver más con esas manifestaciones o este concepto que no está presente en nuestro marco normativo, y de ahí la importancia que tanto Costa Rica como Panamá y toda la región pueda dar esta discusión de qué se refiere con el concepto. Y lo otro es, bueno, cómo se manifiesta. Y esto acá plantear algunos ejemplos nuestros. El primero es la amenaza o la intimidación de cualquier forma a una o varias mujeres, a sus familias, o que tengan por objeto anular los derechos políticos, incluyendo la renuncia o el cargo. Es decir, aquella intimidación que se da en el marco de lo personal para que se renuncie. Y en mi caso, por ejemplo, pondría el ejemplo de siendo presidenta intentamos la paridad en la presidencia de las comisiones, porque claramente la división sexual del trabajo que se da en nuestros hogares se traslada al plano de lo político. Es decir, las mujeres usualmente tenían los espacios de la comisión de niñez, la comisión de educación, la comisión de las mujeres, y en los temas económicos, hacendarios, de nombramientos de supremos poderes, eran los compañeros quienes usualmente han ocupado esas presidencias. Entonces, desde la dirección del Congreso se toma la decisión, por ejemplo, de que sean las mujeres quienes ocupen la presidencia de los espacios que le han correspondido a los hombres. El grado de intimidación en lo personal a las compañeras que empezaron a presidir esos espacios fue tal, tanto en lo personal, que y empujaban o presionaban hacia la renuncia de esas presidencias. Esto por poner un ejemplo de ese tipo de amenazas que tienen como que buscan como resultado que nosotras renunciemos o que no nos postulemos. El otro es restringir los derechos políticos debido a la aplicación de tradiciones o costumbres o sistemas jurídicos internos violatorios de las normas. Por ejemplo, el no incorporar horarios adecuados dentro del ejercicio del Congreso para aquellas quienes ejercen una maternidad. Hemos tenido el caso de varias compañeras que estando en el cuatrienio, pues han estado en estado de embarazo, y esta restricción que se ha dado para ellas en los espacios de negociación, en los horarios de comisiones, justamente haciendo un no reconocimiento de esos derechos que las mismas tienen. La difamación de las calumnias y las injurias respecto a tanto nuestras expresiones como nuestro ejercicio, eso es un titular de todos los días. O sea, es común ver cómo las injurias y las calumnias respecto a nuestro ejercicio está presente inclusive en los periódicos todo el tiempo, y tenemos que estar nosotras constantemente o planteando las denuncias en la vía judicial o haciendo las aclaraciones, caso que no corresponde, no necesariamente ese tipo de actos son los que experimentan nuestros compañeros, o la divulgación de imágenes, mensajes o información privada de nosotras, tanto en sobre todo en el ámbito personal se ha dado montones el capturar imágenes de nosotras en un espacio deportivo, en un espacio familiar y demás, donde claramente se divulga con el fin de denigrar o restarle reconocimiento a las mujeres. Decir que nosotras estamos en el ejercicio de incorporar también dentro de la norma que se puedan verificar los 5 elementos típicos de la violencia. Se me faltó la filming, aquí está. Ok. Uno es el acto, la misión que se basa en elementos de género, es decir, cuando se dirige a una mujer por ser mujer simplemente, cuando tenga un impacto diferenciado o desventajoso, cuando se afecte desproporcionalmente. Y aquí decir que muchos de los actos o omisiones tienen que ver con el reconocimiento del aporte nuestro en la política. Cuando una mujer preside una comisión o el Congreso, el valor o el reconocimiento de su trabajo es porque las bancadas le colaboraron y no por las facilidades del liderazgo de la compañera. Entonces ahí hay una omisión de reconocimiento de sus destrezas y sus capacidades, por poner un ejemplo, y eso es muy común. En cambio, cuando ha sido un hombre el que lidera a este compañero, sí tiene las capacidades y tiene la experiencia. Esa ha sido una de las formas también de violencia que nosotros hemos experimentado. El otro es cuando tenga por objeto, resultado, menoscabar, analizar o anular del todo el reconocimiento. Está relacionado con este que les planteaba. Por el tercer elemento que nosotros hemos considerado que definitivamente es fundamental es el que se da en el marco del ejercicio de los derechos o bien en el cargo, es decir,
estas manifestaciones en el ámbito público, lo privado, lo económico, sin duda alguna ha sido uno de los temas para nosotras, como ha sido una gran dificultad, a pesar de tener la norma paritaria, las posibilidades de realmente contar con un financiamiento que nos pueda ayudar a llegar a esos espacios de poder, y los partidos políticos no necesariamente han sido conscientes, como lo decía la compañera Katia, de garantizar que nosotras tengamos suficiente plataformas para poder acceder a esos espacios, y definitivamente ha sido un obstáculo que hemos experimentado. Y por supuesto lo simbólico, lo verbal, lo económico y lo físico es otro de los elementos, porque constantemente hasta en la programación de nuestro lenguaje hacemos una anulación del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, tenía compañeros que cuando aún presidiendo se negaban a referirse a mí como la presidenta, se referían a mí como el presidente, para hacer principal énfasis en que ese espacio ha sido y debe ser ocupado por los hombres, y sin duda alguno eso es un tipo de violencia simbólica verbal que está presente en, por decir un ejemplo, en estos espacios. Algo muy importante es que este tipo de violencia puede ser perpetrado por una o varias personas, y también desgraciadamente puede darse entre mujeres, que es una de las conclusiones o reflexiones que nosotras dentro del Congreso hemos intentado dar dentro del grupo de mujeres parlamentarias. Hemos decidido, a pesar de las diferencias políticas, alinearnos entre nosotros, a pesar de esa gran diversidad, y entender que nosotras mismas podríamos estar reproduciendo esquemas de violencia política para el ejercicio nuestro y de otras compañeras partidarias, y que ahí debemos empezar por el reconocimiento del mismo y empezar a hacer un cambio estructural. Y un poco hacia eso quería irme o dirigirme, decir que la violencia política en primera instancia requiere ser reconocido, como decía, visualizado con todos estos elementos, ojalá con un fuerte procedimiento, como bien lo planteaba Katia, pero que sin duda alguna requiere una autoconexión con nosotras mismas, empezando por la formación, el reconocimiento, y no normalizarlo, todo lo contrario, un ejercicio de sororidad a pesar de las diferencias políticas. Y ahí suele ser un reto importante cerrar filas, como llamamos nosotras, a pesar de las aspiraciones políticas a otro nivel y demás, hacer ejercicios de sororidad entre las compañeras, asumir el poder. Nos cuesta demasiado a las mujeres aspirar al poder y asumirlo, es decir, tomarlo nosotras como una herramienta fundamental, y ejercerlo como con mayor soltura, porque nos cuesta mucho. Y tal vez acá voy a poner un ejemplo, que es, estando en la presidencia, intentaba hacer mesas de negociación que fueran paritarias, y mi inclusión de las mujeres algunas veces se veía frustrado, dado que las compañeras decían, no, ese tema lo maneja el jefe de fracción, o no, este tema lo maneja el compañero que es economista. Y a pesar de estar invitadas a la mesa de negociación, a pesar de ser convocadas y sumadas, a pesar de tener norma de paridad, había una autoexclusión de ese ejercicio del poder, con lo cual hay que hacer un importante esfuerzo, no solo por empoderar, sino por asumirlo con total fortaleza. Y por supuesto, apropiarnos de nuestro estilo de liderazgo. Eso es posible a partir de tener referentes políticas, por eso la importancia de espacios como estos, donde las mujeres podamos visualizar otras referencias de formas de liderazgo de las mujeres, para no reproducir esquemas que suelen ser masculinos, que además terminan reproduciendo este mismo círculo de violencia. Entonces, construir nuestro propio estilo de liderazgo, apoderarnos de ellos, y por supuesto a partir de la autoconexión y la sororidad. Decir que dentro de esta experiencia, por supuesto, los hombres no están excluidos. Creo que el sentimiento más presente por parte de ellos fue el del temor. Recordemos que el sentimiento del miedo viene de esa necesidad insatisfecha de seguridad, de sentir que
las mujeres venimos a desplazarlos del poder y hay que hacer un esfuerzo importante por comunicar también de parte de ambas partes que las mujeres no venimos a excluir a los hombres del poder. El feminismo, a contrario que el machismo, no es la negación del otro, es la construcción conjunta. Eso se dice fácil, pero interiorizarlo no es tan sencillo, y operativizarlo en un ejercicio del poder implica tener una gran herramienta de empatía y decir, no te preocupes, vos no te voy a extinguir de la política, vamos a estar aquí en conjunto, yo puedo presidir y vos también puedes presidir otro año, no te voy a anular, pero sí necesito que nos reconozcas en este momento para que después sigamos construyendo, y hablarlo con total honestidad. A los hombres les cuesta mucho hablar de emociones, claramente, y más en el ejercicio del poder, pero mi invitación es hacerlo. ¿Cómo se logra eso? Creo que hacer consciente el privilegio que históricamente han tenido. Yo cuando me decían, no, Caro, es que sos demasiado feminista o estás exagerando los temas, y yo les decía, no estoy exagerando. Es decir, en 200 años de vida independiente costarricense, los hombres han presidido el Congreso siempre. Dame la oportunidad de, a pesar de ser la tercera, de hacerlo bien. Vos has tenido 200 años adicionales, y poner números de esa manera ayuda a visualizar ese privilegio que históricamente han tenido, ¿verdad? O por ejemplo, las mujeres nunca hemos presidido la Comisión de Hacendarios en todo este tiempo de existencia de la Asamblea Legislativa, entonces danos la oportunidad de hacerlo. No quiere decir que te vamos a anular por siempre, sino que vamos a compartir este espacio. Entonces, hombres que reconozcan ese privilegio que históricamente han tenido es importante para poder hacer los cambios, y también son víctimas de este sistema que nos ha anulado la posibilidad de reconocerse vulnerables, de decir que no, de decir que sienten miedo o de que quieran compartirlo. Es decir, hay un montón de estigmas y prejuicios alrededor de eso que si no hacemos visibles, pues difícilmente será el cambio. Y perder el miedo a compartir, por supuesto, esa es la conclusión, ¿verdad? Llegar en conjunto, perder el miedo de construir el poder de manera paritaria y conjunta. Nosotras, bueno, decir que estamos apostando a la ley modelo, por supuesto, y el caso de Bolivia para nosotros es un gran referente. Y bueno, que sin duda alguna el reto de la paridad en los supremos poderes, más desde la toma de decisiones en los más altos cargos, sigue siendo uno de los temas pendientes. Nada más en materia de género, lo que sí acabamos de aprobar muy recientemente es la ley de acoso callejero, que también tiene que ver con esa visualización de la violencia más estructural desde los espacios públicos, pero que no deja de ser, al final y al cabo, vencer una barrera hacia este camino de la violencia en todos sus extractos. Y muchísimas gracias por esta oportunidad. Estamos construyendo en conjunto en la región. Muchas gracias, Carolina. Bueno, hay retos estructurales, pero también individuales y colectivos, ¿no? Los estructurales son los que ya conocemos y con los cuales hemos convivido y heredado, de manera que esto implica un autorreconocimiento de los privilegios, pero también de la posición de no tener, de no controlar, de no poseer el poder y generar cambios. Dicho eso, nos lleva también a reflexionar respecto a las alianzas estratégicas que hay que realizar entre mujeres y también con los hombres para avanzar en la agenda de los derechos de las mujeres en los distintos países de la región latinoamericana. Muestra de ello es los avances que se tienen en las legislaciones por la paridad. Caso México es uno de los más relevantes, Chile, es decir, los espacios se construyen con diálogo político, con mucho diálogo político, con más diálogo político, con más debate, y también con las alianzas estratégicas en los distintos niveles e instituciones del Estado. La siguiente participación es para el ex magistrado del Tribunal de Panamá, el doctor Denis Allen. Él nos va a hacer las reflexiones respecto a por qué es importante legislar contra el acoso y la violencia política contra la mujer, particularmente en Panamá. Por favor, magistrado, su micrófono está apagado. Gracias. Sí, muchas gracias, Yanixa. Muy buenas tardes a todas y a todos. Siento una gran complacencia en participar en este foro,
en virtud del tema que se está desarrollando, que es tan importante para todos y para todas. Saliendo de una institución como el Tribunal Electoral de Panamá, que muchas y muchos saben, se ha dedicado en los últimos 30 años a tratar de ir forjando una conciencia sobre el valor histórico de la mujer, su rol igualitario con el hombre, en todos los sentidos. Creo que es sumamente oportuno reflexionar en este momento acerca de los avances que nuestras compañeras y compañeros de Bolivia y de Costa Rica específicamente que nos han precedido tienen. Recordemos inicialmente aquella para nosotros en Panamá, que en Bolivia la Constitución boliviana constituye al órgano electoral como un órgano de Estado. Es un órgano de Estado que no lo tenemos en Panamá. La situación nuestra es más parecido al de Carolina en Costa Rica, o sea, el modelo nuestro es el modelo de Costa Rica, del Tribunal Supremo Electoral. O sea, es un ente externo a los poderes del Estado, no así como el caso de los hermanos de Bolivia y la hermana de Bolivia. Por lo tanto, el avance que Bolivia ha dado, el paso gigante que ha dado en cuanto a este reconocimiento como una institución jurídica de la violencia política contra la mujer y el acoso, ¿verdad? Es sumamente importante debatirlo nosotros en Panamá. Quizás es oportuno en este momento recordar qué se ha hecho en nuestro país y que en lo personal pienso que no ha sido completo. Primero, recordemos que del año 90 al año 97 se hace toda una lucha en Panamá que le realizan precisamente los sectores de las mujeres de los partidos políticos y de otras organizaciones, y se logra el tema de cuotas, pero no completamente, recordemos. No es, en el caso nuestro, el tema de cuotas fue hasta cierto grado superado por una fórmula mágica que hacía indirectamente que las damas, que las mujeres no fueran realmente esa cuota impuesta en su totalidad. Más adelante, en el año 2010, hay un intento por entrar en el tema de la paridad, que muy bien desarrollan en este momento nuestras hermanas de Costa Rica, porque en Costa Rica rige la ley de la paridad, y porque en Costa Rica el Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica es implacable en lo que es la aceptación de las fórmulas en cuanto a postulaciones igualitarias, ¿verdad? En el caso nuestro, no. En el caso nuestro, cuando se debate finalmente en el año 2012 el tema de la paridad, sale a relucir el tema de se sube la cuota de 30 a 50, pero lastimosamente allí nuevamente surgen, igual que en la última reforma, mecanismos de oposición dentro de la Asamblea Nacional que hacen que la fórmula no sea realmente de paridad. Porque aunque la norma lo diga en el Código Electoral panameño, en este momento las secretarías de las mujeres de los partidos políticos, como dice el Código, tienen la facultad de decidir si realmente para los cargos políticos principales existen o no las suficientes mujeres, y esas secretarías de mujeres certifican si hay o no hay candidatas. De hecho, en la última elección, ¿verdad? En el 2019 hubo un 16% de candidatas principales mujeres. Eso da una relación directa a cuántas pueden haber en la Asamblea Nacional, que no van a pasar del 25% a 30%, y eso también indirectamente proyecta un poco la situación a otros niveles de los poderes del Estado. Aunque definitivamente en el Poder Ejecutivo pues depende mucho del presidente o la presidenta, porque los tres países hemos tenido presidenta, por lo menos una, y dependiendo de la situación como esa presidenta o ese presidente se maneje, será la correlación de fuerzas dentro del órgano ejecutivo. Y en el órgano judicial, normalmente casi hemos tenido presidentas, pero nunca hemos tenido un órgano judicial mayoritariamente de mujeres. El tema de la violencia política en la mujer es un tema invisible en la realidad. Ese es el punto fundamental. O sea, en Panamá, un país de formación liberal y bastante de principios sociales, no, y gracias a Dios no existe la violencia física como tal contra la mujer política. Pero sí las mujeres políticas panameñas
siempre han planteado lo mismo que han señalado las compañeras Katia y sobre todo la compañera de Costa Rica, Carolina, porque han planteado de que no se les considera en igualdad de condiciones. Siempre hay subterfugios, siempre hay para las mujeres en Panamá una especie de considerarlas dependientes o considerarlas no capaces. Con todo y que es un Estado, un país en donde hemos tenido una presidenta de la Corte, ha habido presidenta del Tribunal Electoral, etcétera, pero subyace. Y el tema de la violencia, tal como lo define y lo han definido muy bien las dos panelistas que me han antecedido, y por lo cual no entro a analizar definiciones ni nada de estos contextos, creo que es muy oportuno que la Asamblea Nacional, y me satisface que esté el vicepresidente de la Asamblea, Pico Rodríguez, aquí en este panel, entre a debatirlo y entre a analizarlo. Y quisiera tomar las palabras de Carolina. Esto no debe ser visto como un acto contra los hombres, sino debe ser un acto de complemento de luchas, porque debemos partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Todos los seres humanos somos libres e iguales en derechos y dignidades. Así debemos verlo. No lo debemos ver como una oposición de unos contra otros. Por otra parte, también, en lo personal, considero que es muy importante que el Tribunal Electoral panameño, a través de la Comisión Nacional de Reforma Electoral, que está en estos momentos trabajando, aunque un poco suspendida físicamente, pero está trabajando, analice estos temas, porque la tipificación del delito y sus diferentes áreas y reglamentaciones pudiese ir hacia lo judicial. En lo personal pienso que debe estar en el área electoral. La figura es una figura evidentemente en el área electoral, porque en el caso panameño, el Tribunal Electoral panameño, además de la jurisdicción ordinaria, también tiene una jurisdicción penal electoral que no existen en otros países del continente. Eso hace que nosotros, precisamente, podamos admitir dentro de la legislación electoral panameña, la legislación penal electoral panameña, tanto la figura de principio definitoria como los 16, 17 puntos que han desarrollado, o 6 o 7, que hablan dentro de lo que es la ley modelo de América Latina que aprobaron las expertas hace unos días. Y quisiera en esta primera intervención terminar diciéndoles que es necesaria entrar a debatirla, es necesaria tener que panameñizarla, ojo, porque todas las leyes son importantes, pero hay que saberlas adecuar a la realidad de cada país. Otro punto importante que también se han señalado por aquí en algún mensaje que he leído, es importante que las mujeres se unan con un solo haz y planteen su punto de vista en una sola unidad de qué es lo que exactamente desean en este momento de avance en ese sentido de proyecto. Siento que, de ser así, pudiésemos poder contar con una ley, si la Asamblea Nacional tiene la voluntad política de hacerlo, quizás en 1 o 2 años. Pero cuando les hice la referencia desde el año 76 hasta el año 2019, de la lucha que se ha tenido que hacer con el tema de las cuotas y el tema de la paridad, era precisamente para aterrizar en este punto. No deseamos que este proyecto de ley se mantenga permanentemente en la Asamblea Nacional o que se esté debatiendo diferentes proyectos, en un solo proyecto, sus diferentes posiciones, y realmente avancemos en un punto importante, mi querida diputada y presidenta de la Asamblea Nacional de Costa Rica, en la búsqueda de la igualdad, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades. El hombre y la mujer, ambos, tienen que tener oportunidades, ¿verdad? Para los que somos creyentes, Dios nos creó hombre y mujer iguales. Y por lo tanto, en esa condición debemos actuar específicamente.
Mi querida Yarixa, han pasado los 10 minutos. Muy bien, muy juicioso con el tiempo. Muchas gracias, don Denis Allen, doctor. Precisamente, y retomo el punto que usted ha planteado de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, un espacio único en la región latinoamericana y que, bueno, lo impulsa el Tribunal Electoral de Panamá como un mecanismo para hacer una revisión cada 5 años de la legislación electoral y, en la medida, hacer o proponer las reformas electorales correspondientes para el siguiente proceso electoral. Es decir, hacer una revisión de lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado para el sistema electoral y de esa manera hacer propuestas de modificación a la ley electoral que regiría para el siguiente proceso electoral en el país. De esta manera, le hago la introducción a don Roberto Troncoso, integrante del Foro Ciudadano por Reformas Electorales en la Comisión Nacional de Reformas Electorales de Panamá, y él nos va a compartir desde su experiencia en la Comisión Nacional de Reformas Electorales cuáles serían esos retos y desafíos para lograr que en Panamá se legisle sobre el tema de la violencia política contra las mujeres. Don Roberto, gracias. No, gracias a ustedes por la oportunidad de compartir con mentes brillantes. Quizás la mayoría, políticamente hablando, tienen afinidades. Yo, desafortunada o afortunadamente, no las tengo. Nunca he pertenecido a ningún colectivo político, no creo que lo voy a hacer a esta edad. Pero sí me agrada compartir con personalidades tanto de Bolivia como de Costa Rica, países hermanos, países que nos han dado siempre calor. Y decirles pues que Panamá se aboca a momentos bien interesantes. Lamentablemente pues el tema del impasse de la pandemia pues nos ha puesto en una especie de hold, ¿no? Pero entiendo que esto de alguna manera va a pasar. La Comisión Nacional de Reformas Electorales, bien apuntaba el ex magistrado Denis Allen, que a raíz de esta convocatoria que hace el Tribunal Electoral, pues se constituye en grupos tanto de partidos políticos como de la sociedad civil. La sociedad civil, en este caso, se aglutina en foro de reformas electorales, pro reformas electorales, que aglutina pues a 4 pilares fundamentales: el pilar de los trabajadores, el pilar de la empresa privada, el pilar de la academia y el pilar de las organizaciones no gubernamentales. Estos 4 pilares también aglutinan a mujeres políticas dentro de las organizaciones no gubernamentales, o sea que tendrían ahí algo así como doble representación, tanto en su partido político que representan, pero también lo tienen acá dentro de la sociedad civil, algo que nos agrada mucho, hemos compartido con ellas y gratas experiencias. Este tema no deja de ser escabroso, yo diría. Lo digo porque siento que hay muchas interrogantes que hay que despejar. Entre ellas, pues, el tema que hay que hacer para la Comisión Nacional de Reformas Electorales, se ha propuesto una revisión integral del Código Electoral. Esta revisión integral por parte de la Comisión Nacional de Reformas Electorales, que nace del Tribunal Electoral, nos ubica en una mejor posición para traer también este caso del tema de agresión política, que yo creo que a nosotros nos hace falta una palabra, y se la presento al diputado o a las que están haciendo la propuesta, que también es acoso. Yo creo que el acoso en Panamá se ve mucho más que el tema de la violencia política. Aquí, créanme que Panamá afortunadamente no tiene esos matices.
Aquí no hay ni muertes, ni el hombre le pega a la mujer por cuestiones políticas. O sea, aquí, pero sí hay un brochazo ahí de lo que es al acoso a la mujer, que también se incursiona en la política. Pero dándole eso, yo creo que eso pudiera ser, y creo que hay un solo proyecto, ya se reunieron, creo que han tomado las diferentes posiciones, los diferentes proyectos de género, de violencia, de esto, y creo que ha sido resumido, y en el numeral 24 es donde verdaderamente le da forma a lo que es la violencia en la parte política. Pero también la violencia política quizás se traduce en otras cosas. Por ejemplo, nosotros teníamos hasta hace poco una ministra de salud, y por arte de Birli Birloque desapareció, sin ninguna explicación, sin ninguna nada, pero por asuntos meramente políticos. Que sí, que no firmó tal cosa, o que sí le dio el beneplácito a la otra. Estas cosas, yo creo que en momentos de transparencia que vino para quedarse en nuestro país, en todos los países del mundo, debieran aclararse. Pero eso, para mí, ha sido también parte de una especie de violencia política. Esta ministra que dejó, era una heroína, se desapareció como el humo o lo que es del Sahara. Esto creo que tiene que ver mucho con lo que es la parte esencial política. Un presidente se le traslada el poder a través del ejercicio del voto. Y el presidente, con ese poder, lo transfiere a sus ministros o asesores especiales para que pueda entonces llevar a cabo una misión a nivel nacional. Usted se encarga de la salud, ministro de Salud. Usted se encarga de la educación, usted es ministro de Salud. Pero usted traslada el poder, pero nunca la responsabilidad. Usted sigue siendo responsable de las actuaciones de sus ministros, hombres o mujeres, ¿no? Entonces aquí hay otro tema que también... Y de ahí nace mi inquietud de por qué no crear una fiscalía contra la violencia de la mujer. Y una fiscalía dentro del Tribunal Legal, que sea una fiscalía contra la violencia de la mujer, pero dentro del plano político. Eso puede ser otra idea interesante, que no estar creando... Mire, esto de las creaciones de leyes, o sea, persuasivas, algunos le llaman, pero en realidad, cuando tú dices tendrá cárcel de 5 años, o sea, nos estamos convirtiendo en un estado represivo. Y esto no lo digo por mí, lo digo por también Uruguay, Bolivia, Costa Rica. O sea, siempre estamos creando leyes para ver cómo persuadimos el tema pero no pensamos en cómo poder dotar a nuestro país de una mejor educación. Bueno, este es otro tema. Creo que hay otro tema dentro de lo que es la Comisión Nacional de Reforma Electoral, el Tribunal Electoral, que se crea dentro del Código Electoral. Hay un 30% que se destina a la formación política dentro de los partidos políticos. Aquí nadie rinde cuentas de nada. Aquí las mujeres, no sé, no dicen, mira, esta plata se perdió acá, o a nosotros no. A nosotros nadie nos ha dicho nada como de formación política. La formación política. Y empiezo por educación política, porque eso no existe en el pensum de ningún colegio ni de ninguna universidad. Está relacionado mucho con el actuar de los partidos políticos, que deben de ser los interlocutores entre el ciudadano y el Estado. Decir, no, la democracia es esto, las libertades son estas, los símbolos patrios son... No hacen nada. Los partidos políticos no hacen absolutamente nada. Se activan un año antes de las elecciones. Eso es todo lo que hacen, pero durante los 4 años anteriores. Ahí van.
cierran sus oficinas o dejan una secretaria y a ver, ¿no?, a dónde sopla el viento. Yo creo que ese 30% destinado del erario del Estado para la formación política tiene que rendir. Y ahí están las mujeres, donde tienen que tener esa para poder, claro, pero si nos vemos en el contexto del Estado, ¿quiénes ocupan más posiciones a lo largo y ancho de todo lo que es el aparato de gobierno? Son mujeres. Pero es que los hombres, el machismo, el no sé qué, el patriarcado, no nos deja. Bueno, el Código Electoral, la Comisión Nacional de Reformas Electorales, los magistrados del Tribunal Electoral, hubo un acuerdo de poder llevar a cabo de que tenía que haber un 50 y 50% de representatividad, de balance entre hombres y mujeres, porque eso le daba fortaleza a la institucionalidad. Vaya a ver, lo acaba de mencionar el doctor Allen, 16% de participación, y mujeres no votan por mujeres, ¿eh? Eso para que lo tengamos claro. Dentro de las elecciones primarias estoy hablando, no estoy hablando del contexto nacional. De las elecciones primarias dentro de los partidos, mujeres no votan por mujeres. O sea, que hay un tema que va más allá de ese, de los hombres, ¿no? Y créanme que soy admirador de las mujeres. Soy un romántico perdido, pero les tengo que decir a veces realidades que ustedes las conocen mejor que nosotros. Así que yo sé que no he agotado mis 10 minutos, o quizás sí, pero lo dejo hasta ahí para esperar entonces cualquier pregunta que venga dura de parte de los que nos están escuchando. Muchas gracias. Se les quiere. Gracias, señor Troncoso. Hablando de la legislación panameña respecto a la tipificación de acciones que atentan contra la libertad del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres, de los derechos humanos de las mujeres. La licenciada Katia Ramos, ella es ex candidata a diputada y asesora de la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y de la Familia de la Asamblea Nacional de Diputados y Diputadas de Panamá. Ella nos planteará el acoso y violencia contra la mujer política en la norma panameña y presentará las excusas porque la honorable diputada Zulay Rodríguez no pudo acompañarnos en esta sesión. Katia, muy buenas tardes, bienvenida. Gracias, Yarixa. Muy buenas tardes a todos. Es una importante oportunidad poder participar en este foro. Más que todo, excusar a la honorable diputada Zulay Rodríguez Luz en su condición de diputada y todo lo que está dando en la Asamblea Legislativa por la existencia de las nuevas comisiones y demás. Hay múltiples compromisos que han pues impedido que ella pueda hoy participar con ustedes y presentarle lo que es la iniciativa política, la iniciativa legislativa que ya se ha presentado en la Asamblea Legislativa en cuanto al tema de la violencia política. En ese sentido, en mi condición de asesora de la Comisión de la Familia, donde nace este proyecto para la fecha de mes de febrero, pues entonces voy a compartir con ustedes cómo se ha desarrollado desde la perspectiva de la Comisión de la Familia y con el apoyo de otras diputadas la iniciativa legislativa que en este momento se encuentra lista para segundo debate. Pero observaba, Yarixa, que antes de eso, y me voy a permitir hacer una introducción que es parte de lo que es la honorable diputada Corina Cano, porque veo también que en lo que era el desarrollo de la conversación que vamos a tener hoy, pues también había un tema que había sido presentado por ella, que es el proyecto que busca adicionar un numeral y un párrafo al artículo 14 de la ley 82 del 2013, que habla de violencia política para las mujeres también, y la honorable diputada Corina Cano, pues ahí habla de la violencia o del hostigamiento que las mujeres son víctimas
y ella pues hace una modificación, una regulación para que estas mujeres, mientras están siendo parte de este tipo de violencia, de hostigamiento, puedan ausentarse de sus trabajos y puedan entonces hacerle frente a los procesos que ellas han interpuesto en virtud de las afectaciones que han recibido. Entonces es importante saber que ese proyecto, que es el número 193, fue fusionado con el proyecto 223, que es el proyecto de violencia política presentado por la honorable diputada Zulay Rodríguez Luz. Para hablar un poquito de lo que es el primer inicio de los pasos que iniciamos, pues en el momento que nosotros observamos, y como bien lo mencionaron que nos anteceden, es una lucha que viene desde hace muchos años, donde mujeres de otros partidos políticos y frentes han estado defendiendo los intereses de las mujeres políticas, pues han tratado de abordar lo que es la violencia política sin algún éxito alguno. Pues nosotros con mucha preocupación hemos ideado esta nueva iniciativa legislativa, observando y tomando como marco lo que establece Bolivia, que es el único país que ha logrado tipificar la violencia política. No menos cierto es que países como Costa Rica, México, Puerto Rico y otros países pues también han hecho algunas modificaciones, han presentado algunas iniciativas en cuanto a la violencia política. En ese sentido, pues para que esto pudiese ser una realidad, nosotros utilizamos el método de la consulta. El método de la consulta porque para que la violencia política, sabiendo nosotros que ya había sido imposible, entonces nos fuimos al método de la consulta. Y para ello nos pareció que los actores principales es la administración de justicia. La primera persona con la que nosotros, después del Tribunal Electoral, que acudimos al Tribunal Electoral que nos abrió las puertas, la magistrada Yara Campos y el instituto, la licenciada Yarisa Campos desde su dirección, pues nosotros hicimos la consulta y nos acercamos al Procurador General de la Nación para conversarle sobre esa modificación al artículo 4, numeral 24 de la ley de violencia contra las mujeres. En ese sentido, el Procurador pues mostró una intención que le era muy atractiva la idea de modificarlo porque el marco conceptual del cual se refiere el artículo 24 es muy reducido y en ese sentido pues nosotros invitamos al Procurador de la Nación para que emitiera su concepto frente a esta situación de violencia política. No obstante, hicimos las convocatorias, invitamos al Tribunal Electoral con su apoyo, invitamos a la magistrada ex ministra Marcova Concepción, que ha tenido una participación muy activa en temas de género, invitamos al Instituto Nacional de la Mujer, invitamos al FONAMUT, que es el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos, invitamos a la secretaria general del Tribunal Electoral, de la Fiscalía Electoral, perdón, invitamos a Judy Meana por tener una participación de ser vicealcalde muy activa con muchas mujeres. Hicimos una convocatoria muy amplia, de manera tal que todos los actores pudiesen emitir su concepto y lograr un proyecto, una iniciativa legislativa mucho más robustecida, de manera tal que todo el mundo pudiese dar su opinión al momento de empezar lo que era la presentación en la comisión de gobierno, que es la responsable, y desde la comisión de gobierno, entonces, que se ideara ese debate para poder entonces nosotros sacar un proyecto robustecido. Siendo así, el Tribunal Electoral nos abrió las puertas y nosotros pues tuvimos esa gran reunión. La verdad que para ese momento yo, en mi condición de mujer política, me sentí muy, muy satisfecha por ver la forma tan amplia en que el Tribunal Electoral tuvo esa deferencia con la Asamblea Nacional y se pudo entonces hacer esta discusión del proyecto. Posterior a eso, entonces todos los antes mencionados empezaron a enviar vía correo electrónico a la Comisión de la Mujer y la Familia, empezaron a enviar todas sus recomendaciones que fueron ampliamente discutidas para poder sacar un texto, un proyecto único, tomando en consideración todo lo que los actores habían mencionado. Desde ese punto de vista, nosotros logramos pasar el primer debate con la participación de 6 diputadas de la Asamblea Nacional que también hicieron sus aportes y junto a la diputada Zulay Rodríguez Luz, Fátima Grasal, Corina Cano, Ana Giselle Rosas de Vallarino y Marilyn Vallarino, pues se sumaron a esta iniciativa legislativa y se presentó entonces lo que fue la modificación a la Ley 82 de violencia de género y femicidio. Y voy a compartir con ustedes, pues inicialmente, cuál fue la preocupación de nosotros en la diputada Zulay Rodríguez y su equipo legal
al momento de hacer la modificación. Y nos referimos al artículo número 4, el numeral 24, que es el que prácticamente recibe la modificación. Y voy a leerle textualmente lo que refería el artículo. Violencia de género, discriminación en el acceso a las oportunidades para ocupar cargos o puestos públicos y a los recursos, así como puestos de elección popular y o posiciones relevantes dentro de los partidos políticos. Cuando nosotros analizamos este artículo, observamos que está muy reducido y que se hacía necesario ampliar ese marco regulatorio de manera tal que la evolución de la mujer, la participación en la política, requería poder salvaguardar su participación en la política antes, durante y después, de manera tal pues que su participación no se viese afectada. Abro comillas y comparto con ustedes lo que es la modificación y también pues le menciono que mucho de lo que está aquí, considerando que el Ministerio Público tiene gran relevancia en esta modificación, pues nosotros agarramos un párrafo bastante considerable de lo que emitió el Procurador General de la Nación en su condición de representante del Ministerio Público para nosotros estar con lo que establece la Asamblea Legislativa y con quienes tienen la función de administrar justicia, que es el Ministerio Público. Abro comillas. La violencia política contra las mujeres comprende todas aquellas acciones y omisiones, incluidas la tolerancia que, basada en elementos de géneros y dada en el ejercicio de derechos electorales que tengan por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce y o ejercicio de los derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo público. Este tipo de violencia puede tener lugar en cualquier esfera, política, económica, social, cultural, civil, dentro de la familia o unidades domésticas y en cualquier relación internacional, en la comunidad, en los partidos políticos, en las instituciones, es decir, incluye el ámbito público y el ámbito privado. La violencia política puede ser perpetrada por cualquier persona o grupo de personas, incluyendo al Estado, a los colegas de trabajo, por ejemplo, personas superiores y jerárquicas y subordinadas, partidos políticos o representantes, medios de comunicación y en general cualquier persona o grupo de personas que estén relacionadas con la violencia política. Tratamos de hacer un marco conceptual mucho más amplio que fuera garante de los derechos de las mujeres al momento de participar en la política. Llegamos a primer debate y gracias al apoyo de todas las diputadas, pues este proyecto en este momento, y hago un énfasis muy importante, en este momento el proyecto de ley 223 del 2020 se encuentra listo para su discusión en segundo debate en la Asamblea Legislativa. En ese sentido, a mí y en mi condición de mujer política y asesora legal, y de forma un poco de recomendación, observando que existe otro proyecto recién presentado en la Asamblea Legislativa que también habla sobre la violencia política, me dice que hay una gran intención de la Asamblea Legislativa en solucionar el tema de la violencia política, por lo que con conocimiento de lo que establece el reglamento interno de la Asamblea Legislativa y el derecho que tienen todos los diputados a presentar iniciativa legislativa, para mí sería sano una recomendación, utilizando lo que se conoce ya, que esto en segundo debate es posible que se puedan hacer modificaciones y que otros diputados puedan incluir sus propuestas o a bien lo que ellos tengan para sacar un texto único y más robustecido sobre la violencia política. Es el momento oportuno. Yo diría, y lo digo con mucho respeto, que ignorar un proyecto que ya fue consultado con quienes tienen que administrar justicia y con el Tribunal Electoral, quienes emitieron un concepto ya, ignorar ese proyecto político sería cometer violencia política. Por eso yo insto al Instituto Nacional de la Mujer, insto al Foro de Mujeres de Partidos Políticos, que por favor, por el bienestar de las mujeres en política, se sienten con las diputadas de la Asamblea Nacional para que se cree ese gran diálogo y ese gran debate que pueda permitir que la ley de violencia política, que sería
histórico para nuestro país y un gran logro para las mujeres en política, puedan consensuar un proyecto más robustecido y a estos grupos, más que lograr una división dentro de la Asamblea Legislativa, puedan ser ese empuje garante de poder conciliar, de poder mediar, para que las mujeres en políticas se vean representadas como realmente lo esperan. El tema de la violencia política radica en que una vez tú entras a la política, tú te vas a exponer tanto en tu vida familiar, tanto en tu vida personal, porque todo se involucra, y tú estás en una posición de riesgo permanente en el que tú necesitas tener garantía. Sí es importante aportar que al momento de hacer todas las aportaciones, y lo digo porque creo que fue el licenciado Troncoso que lo mencionó hablando de reformas al Código Electoral, es muy importante mencionar que cuando el Tribunal Electoral envió sus aportes, pues sí consideró que la palabra electoral tenía que ser eliminada de lo que era la recomendación que estamos haciendo nosotros en su momento. Imagino yo, y creo que puede ser muy atinado, considerando que la Comisión de Reformas Electorales ya tiene considerado hacer una modificación al Código Electoral. Pues tomando en consideración eso, nosotros dijimos, bueno, no hay ningún problema, porque esto tiene la vía ordinaria y tiene la vía electoral, que es lo que tiene que entonces venir a regir para poder que la ley sea mucho más robustecida. Nosotros en su momento, cuando estábamos en la confección de este proyecto, sabíamos que esto tenía que ser regulado por la vía electoral, por ser el Tribunal Electoral con el Código Electoral los garantes de los ejercicios políticos electorales de las mujeres. Porque si bien es cierto, ya nosotros hemos evolucionado en política y no queremos llegar al momento que las mujeres se vean en su vida, en su honra, que reciban ningún tipo de violencia, que hasta el momento, gracias a Dios, no se ha dado, como en otros países donde ya hemos visto la muerte de mujeres políticas, alcaldesas y otros más que son ejemplos. Y yo creo que en este momento la Comisión de Reformas Electorales está consciente de esa modificación. No menos cierto es que dentro de la justicia ordinaria, lo que hablamos de la ley 82 que tipifica violencia de género y femicidio, es importante que el Código Penal también entre a regir de qué manera se va a tipificar y se va a sancionar este tipo de violencia contra las mujeres. Porque nosotros, todos los que estamos participando hemos participado en política, y los que no participan en política, pero que también tienen esa injerencia de poder brindar soluciones, tenemos que entender que este espacio de esa modificación, que es un gran logro porque seríamos el segundo país en lograr una tipificación de violencia política, que ya estamos bien avanzados, tenemos que entender que las nuevas generaciones, las nuevas mujeres que vienen a participar en política, necesitan que las actuales se conviertan en un ejemplo para más mujeres, porque solamente cambiando nuestra pensamiento, nuestra cultura política, vamos a lograr tener mucho más espacio, mucha más participación, y vamos a lograr aumentar esa cuota de género en política que históricamente las mujeres han venido peleando. Entonces, es más que todo es entender que no solo la regulación del marco conceptual y la modificación del artículo va a lograr que la violencia política desaparezca, es el cambio cultural que tengamos nosotras, todas las que estamos participando en política, todos los que estamos en este país, para que entendamos que es un esfuerzo en conjunto, porque en este momento, si bien es cierto, hay muchas formas de violencia política, pero lo triste de esto es que mientras no te afecte, tú no sales al frente a opinar, y eso es muy delicado. Así que, más que todo, gracias por esta oportunidad de poder presentar lo que es el proyecto de violencia política, y todos estamos invitados a lo que es la discusión de segundo debate. Gracias, Yarixa. Muchas gracias, Katia. En efecto, el recorrido que hemos hecho durante esta sesión nos pone en perspectiva de que existe una ley
que lo tipifica. Ya hemos observado, nos han compartido el modelo de Bolivia, los alcances de esa ley, cuáles son las conductas tipificadas, a quienes protege. También existe la ley modelo de la CIN, es otro insumo muy importante, la ley modelo de la Comisión Interamericana, que se está aplicando en la región, y como decíamos al inicio de esta conversación, si bien cada país tiene su particularidad, sus propias expresiones culturales, sociales, políticas y económicas, estos esfuerzos sirven para conceptualizar, para homologar, para tener referencia respecto de buenas prácticas que puedan ayudar a construir un marco legal sólido en protección de las mujeres. Cabe destacar que el protocolo para prevenir el acoso y la violencia en México es otro instrumento muy interesante que podría ser un instrumento, una herramienta para las distintas organizaciones, para los tomadores de decisión a niveles políticos. Dicho esto, quisiéramos dar entrada a la siguiente participación, retomando el planteamiento de la licenciada Katia Ramos, que indica en este momento tenemos en la Asamblea, al igual que como ocurrió en Costa Rica, y lo mencionó Carolina al inicio, una vez se dispuso legislar sobre el tema de la violencia política contra la mujer, en la Asamblea habían varias propuestas, y qué bueno por eso. Eso significa que hay interés, que hay participación, que hay debate. En consecuencia, quisiéramos que el honorable diputado Tito Rodríguez, que es el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional de Diputados, compartiera con la audiencia cuál es el proceso para la aprobación de las leyes en Panamá, y ojalá pronto tengamos una ley que proteja los derechos políticos de las mujeres. Honorable diputado, por favor. Muy buenas tardes, amigos panelistas. Yarisa Espinosa, moderadora de la tarde de hoy. A Katia Uriona, magistrada del Tribunal Supremo de Bolivia. Carolina Hidalgo, honoraria diputada de Costa Rica. Al amigo Roberto Troncoso, integrante de la Comisión Nacional de Reformas Electorales de Panamá. Enis Alén Frías, ex magistrado del Tribunal Electoral de Panamá. Katia Ramos, es candidata a diputada en uno de los circuitos especiales de Panamá, San Miguelito. También darle el agradecimiento a la honorable amiga Lorena González por la invitación. Mi tema de hoy tiene que ver con el proceso institucional para la aprobación de las leyes aquí en Panamá. Es muy práctico cómo se hace en Panamá las leyes, y de verdad la participación, en este caso de las mujeres, ha sido porcentualmente bastante. Creo que uno de las cantidades de proyectos más que hemos tenido por parte de las mujeres ha sido diputadas que han presentado proyectos de muchas magnitudes. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? En nuestro parlamento. Quería decir, es sinónimo de lucha y coraje. Es recordar que con cada meta alcanzada, cada derecho reconocido, han venido aparejados episodios de grandes esfuerzos y de sangre y dolor. Y es que la mujer tiene méritos indiscutibles. Esto existe en la revista Dinero. Varios estudios sugirieron que contar con mujeres en los órganos de toma de decisión en el sector público conduce a mejores resultados para el desarrollo, que tienen diferentes preferencias respecto a la asignación de recursos públicos y prioridades legislativas. En tal sentido, nosotros en el Tribunal Electoral hemos hecho varios decretos
decreto 27 del 11 de mayo de 2018, donde para el proceso electoral han tenido artículos muy puntuales que se derogaron debido a la presión de la paridad de género. Dichos artículos subrayan la paridad. El nuevo decreto sustituye que si un partido en un proceso interno de primaria escoge solo candidatos o candidatas principales, quienes sean sus suplentes deberán ser del órgano del otro género. Y si un colectivo decide postular por nóminas completas, es decir, principal y suplente, los integrantes de cada nómina deben ser de género diferente, un hombre y una mujer. El documento establece también que las nóminas de los partidos políticos que no cumplan con los preceptos de paridad de género serán rechazados de plano, salvo excepciones como la candidatura presidencial y de libre postulación. En cuanto a la Asamblea Nacional, podemos indicar que hemos realizado esfuerzos importantes en cuanto a la producción legislativa. La Ley 56 de 2017, que impulsa la paridad de género establecido en la participación de las mujeres en la Junta Directiva estatales. Posteriormente, en julio del 2018 se emite la respectiva reglamentación y se crea el Consejo Nacional por la Paridad de Género. En la actualidad se han presentado sendos anteproyectos de ley de la producción de las mujeres que acumulan. Proyectos relacionados cuando las mujeres han participado en el pleno de la Asamblea Nacional, proyectos que han sido muy importantes. Por ejemplo, quiero dar algunos ejemplos de proyectos que ya han sido ley de la República, otros que se encuentran en discusiones en los diferentes debates. Se crea la Red Nacional de Albergues. Este proyecto de ley fue presentado por la diputada Corino Cano, una mujer, una diputada que ha hecho un excelente trabajo aquí en la Asamblea Nacional, por la cual se regulan los centros de atención integral de la mujer. Esto fue presentado por la diputada Soledad Rodríguez, una excelente diputada, que ha hecho muchos aportes a la Asamblea Nacional de Panamá. Se crea el Patronato contra la Violencia Doméstica y la Violencia de Género. Esta también fue presentada por la diputada Soledad Rodríguez. Son títulos de proyectos de ley que tienen una importancia en nuestro país. Se crea el Observatorio de las Políticas Públicas de la Mujer. Todos van encaminados a que las leyes que se estén realizando aquí en Panamá haya participación de las mujeres. Se crea y regula el sistema de acogimiento como medida de protección de carácter temporal para los niños y niñas adolescentes privados del cuidado parental. Esta también fue presentada por la diputada Zuley. Fue uno de los proyectos que más impacto han tenido y que han sido presentados por mujeres. Que modifica el numeral 24 del artículo de la ley del 24 de octubre que adopta medidas de prevención contra la violencia de las mujeres y reforma el Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la mujer. Todo esto fueron presentados por las honorables diputadas Soledad Rodríguez, Ana Rosas, Corina Cano, Mauricel Agrasal y Marilyn Ballarín. ¿Qué le quiero decir con esto? Que hemos tenido proyectos de gran escala, de gran magnitud en nuestra Asamblea Nacional y que nosotros como diputados hemos brindado todo el apoyo necesario para que esto han sido leyes de la República. La participación de la mujer en procesos de formación de las leyes. En el quinquenio pasado, por años consecutivos, se eligió una mujer como presidenta de este Congreso y tuvo una reelección, la diputada Yanibel Abreu. Actualmente participan 16 diputadas y 29 diputados suplentes en la Asamblea Nacional. Esta es la parte de la participación de las mujeres en el pleno de la Asamblea Nacional. El título mío que tiene que ver con el proceso institucional para la aprobación de las leyes en Panamá. Por lo general, las leyes en Panamá siempre nos regimos por presentarlas tomando en cuenta nuestra Carta Magna, la Constitución Política de Panamá.
donde cuenta con 328 artículos, 15. ¿Qué consiste la presentación de las leyes? Las leyes las pueden presentar por medio de tres instituciones que son las que presentan las leyes aquí en Panamá: presentación ciudadana por parte del Ejecutivo y por parte de la Asamblea Nacional. Son las tres instituciones que pueden hacer presentación de leyes a la Secretaría General de la Asamblea Nacional. ¿Cómo se presentan las leyes? Las leyes, antes de todo diputado o de participación ciudadana, igualmente que el Ejecutivo, hacen un análisis, una investigación de las leyes, para ver si las leyes son legales, contradicen cualquier artículo de la Constitución o nuestro reglamento interno de la Asamblea Nacional. Posteriormente se hace la redacción de las leyes, donde participan los asesores de la Asamblea Nacional para que estas leyes no tengan contradicciones. La presentación y la calificación. Posteriormente, esta ley ya llega a la comisión donde se le designa, que tenga que ver con la comisión, el título de la comisión. Entonces, vamos a discutir los pronunciamientos. ¿Cuál es el pronunciamiento? Ver la viabilidad de la ley, lo que favorece, las cosas en contra, y analizar el proyecto. Posteriormente, cuando ya pasa de pronunciamiento, que es un anteproyecto, ya pasa a darle un número de proyecto. Ya ese número de proyecto pasaría entonces al primer debate a la comisión que le corresponde llevar el proyecto de ley. En el primer debate se hacen invitaciones a las personas que estén vinculadas con el anteproyecto de ley. Caso, por ejemplo, de educación, se llama la ministra, educadores que participen y se le dé un apoyo al proyecto para que tenga fuerza y que sea una ley que de verdad se necesite en el país. Después que ya se le da el primer debate, luego pasa a segundo debate al Pleno de la Asamblea Nacional, donde participan los 71 diputados principales y 71 suplentes. En el segundo debate se le puede mejorar la ley, donde cada diputado tiene participación por 30 minutos y una segunda vuelta de 30 minutos. Ahí se van a discutir todos los temas puntuales del proyecto. Cada diputado, cada bancada se pone de acuerdo para ver si el proyecto es viable o no, rechazarlo o no, y se empieza la discusión del proyecto. Cuando el proyecto ya es aprobado en el segundo debate, debe pasar al tercer debate. El tercer debate solamente tenemos como diputado de nuestro reglamento interno 10 minutos para ver la viabilidad del proyecto, si es viable o no es viable. 10 minutos solamente se tienen que discutir sobre ese proyecto de ley, porque ya es proyecto de ley, y ver la conveniencia e inconveniencia del proyecto. Posteriormente, ya cuando es votado en tercer debate, pasa al Ejecutivo. El Ejecutivo ve la probabilidad de sancionarlo, que sea viable, o vetarlo. Eso queda a disposición del Ejecutivo, es quien al final analiza el proyecto y lo subiría, en caso tal positivo, a la Gaceta Oficial. Nosotros vemos que el procedimiento que se ha hecho aquí en Panamá es muy parecido a muchos países de aquí de Centroamérica. No sé, la diputada de Costa Rica nos corrige sobre el sistema de cómo aprobar los proyectos de leyes. Lo cierto es que en todos estos procedimientos la participación de las mujeres es muy viable, es muy positiva. Nosotros le damos siempre prioridad a las mujeres en las diferentes funciones. Sin embargo, creo que el amigo Troncoso tocó un tema muy importante, que las mujeres tienen esas pequeñas diferencias, que cuando un proyecto es presentado por una mujer, las mismas mujeres a veces me en contra. No sé, esa parte si no la entiendo, habría que discutirla un poco más a fondo. Llevarla a consulta en estos foros la amiga Lorena González, que analiza esos temas, Katy Ramos, que es una profesional de esto, a ver cómo le dan un poco más
de rigidez a que esto no suceda en el Parlamento aquí de Panamá. Nosotros sí hacemos las conclusiones. Como vemos, en Panamá ha tenido avances, pero aún consideramos que queda mucho por hacer. En tal sentido, procederemos a analizar los temas pendientes en esta área y nos ofrecemos como canal abierto para impulsar cualquier iniciativa que promueva la paridad de la mujer. Recomendación: seguir trabajando para darle mucho más oportunidades a las mujeres con la finalidad de que cada país pueda desarrollarse mejor. Muchísimas gracias. Gracias, señor diputado. Tenemos una serie de preguntas que hemos anotado y resumido en el chat. Vamos a hacer un ejercicio de dirigir la pregunta a la persona que nos han indicado y tenemos exactamente un minuto para responder, y luego a los que no le hicieron preguntas pueden comentar respecto a las respuestas que den las personas que intervengan en este periodo de preguntas y respuestas. La primera pregunta, de hecho son dos, Carolina, pero a ver si logramos metodológicamente unificarlas para aprovechar el tiempo, tiene que ver con la violencia económica en el ejercicio de los derechos políticos. Y eso estaba vinculado, podría estar vinculado a lo que planteaba el señor Roberto Troncoso respecto a la utilización de los recursos dentro de los partidos políticos. Es un tema poco trabajado, pero que vale la pena rescatar para el debate. Y la segunda pregunta, también muy buena, tiene que ver con cómo se logran alianzas estratégicas entre organizaciones de mujeres políticas y organizaciones de mujeres feministas. La otra, voy a hacer la pregunta para todos y entonces después intervenimos para cerrar, ¿no? Muchas gracias. Ok. Sí, Carolina. No, sobre el tema de la violencia económica, desde nuestro punto de vista, la que es más evidente es cuando los elementos de campaña impiden que nosotras podamos acceder a espacios de poder, es decir, la paridad no es suficiente. Y si bien es cierto, los partidos tienen posibilidad de deuda política o tener un aporte económico estatal, lo cierto es que no hay planes de trabajo, por así decirlo, dentro de los partidos políticos que garanticen una cuota de apoyo o soporte económico. No tienen posibilidad, a pesar de que son excelentes candidatas. Entonces, un poco eso es violencia política de parte del sistema, porque estamos nosotras, justamente por el sistema patriarcal, rezagadas en roles de cuidado que no necesariamente, en nuestros espacios, que no necesariamente tenemos los recursos económicos que sí tienen los hombres. Entonces, un poco mi planteamiento es que dentro de una posible norma de violencia política, uno de los elementos que podrían garantizarse es la necesidad de que los partidos políticos creen plataformas de soporte o apoyo económico a aquellas mujeres que del todo no podrían, por su condición social, acceder a espacios de elección. Esa es una. La otra, que tiene que ver con las alianzas de los movimientos feministas y los partidos políticos, tiene que ver con esa necesidad de trabajar el tema de la sororidad y, más allá de las diferencias, poder sumar. Creo que lo ideal es que además el movimiento feminista esté reflejado en el Congreso a partir de cuotas de representación, o bien porque se incorporan dentro de los partidos políticos, pero sí hay que hacer un espacio de diálogo, siempre poniendo como norte una posible agenda nacional de las mujeres. Nada más cerrar diciendo que para nosotros el movimiento feminista en Costa Rica ha sido fundamental para la aprobación de varias normas, una de ellas la de violencia doméstica, la de acoso callejero y muchas otras. Ha sido fundamental. Sin este movimiento feminista nosotras no hubiéramos podido dar la lucha y la presión necesaria para estos avances dentro del Congreso. Muchas gracias. Gracias, Carolina. La siguiente pregunta es para Katia Uriona. Preguntan si existe algún caso donde
la justicia boliviana ha establecido jurisprudencia respecto a las situaciones de acoso y violencia política. Aquí hacen el señalamiento directo de cuál sería la diferencia entre acoso y violencia. Tatiana. Bien. Quisiera hacer como, además de responder a la pregunta, hincapié en que cuando estamos hablando de violencia política, estamos hablando de todas las fases que hacen al ciclo electoral en primera instancia. Y aquí vamos a ver que el ejercicio de violencia tiene que ver con una relación desigual a la hora de ejercer los derechos políticos. Y yo por eso quería resaltar que esto se da en los partidos, no solo en la vida interna, sino en el momento de restringir la habilitación de listas paritarias. Y luego, cuando se pasa la campaña, podemos ver cómo las mujeres están expuestas a violencia en las redes, violencia en los medios, siempre ligado a estereotipos y sesgos de género que quieren desprestigiar a las mujeres y que quieren poner en duda sus capacidades. Las capacidades no vienen adquiridas por sexo, las capacidades pueden tenerlas las mujeres y los hombres, y esas capacidades, pero en el caso de las mujeres, se las ponen en duda. Y para avanzar en estos temas es importante tipificar, ¿no es cierto?, visibilizar y no naturalizar la violencia política, porque este sesgo de género está haciendo que siempre se dude si las mujeres tenemos condiciones para desempeñarnos en un cargo público, en una campaña, en lo que es la vida partidaria. Entonces, cuando en la legislación boliviana, cuando se hace una diferenciación del acoso y violencia política, tiene que ver sobre todo para ir caracterizando estas formas de, en el primer caso de acoso, que es el hostigamiento, la persecución, la presión para obligar a las mujeres a tomar, digamos, a vivir situaciones de desigualdad. Nosotros estamos hablando de igualdad sustantiva porque la igualdad formal expresada en los papeles no ha sido suficiente para construir sociedades igualitarias y una participación igualitaria también en el ámbito político. Entonces, la igualdad sustantiva está planteando si las democracias aceptan un desafío en democratizarse, porque hay que democratizar la democracia, y eso supone que la mitad de la población no puede quedar fuera, pero no es una cuestión solo de garantizar que las mujeres lleguemos. Yo decía, en el caso de la ley paritaria en Bolivia, ha permitido eliminar un obstáculo, que es que las listas estén incluidas por hombres y mujeres de manera igualitaria, porque el principio de igualdad tiene que funcionar en los hechos. Esto del papel ya nos ha demostrado que largamente no ha sido efectivo. Entonces, esta caracterización de la violencia política la visibiliza, pero sobre todo interpela al sistema político para expresar su voluntad de igualdad y para que esa igualdad sea efectiva. Entonces, lo que hace la ley es diferenciar el acoso y la violencia, que tiene que ver cómo se va sumando y haciendo mucho más difícil y expresiones, yo diría hasta crueles, para que las mujeres abandonen la política y para resistir su ingreso. Entonces, en ese marco, la ley está estableciendo procedimientos que yo diría no son tan fáciles de implementar, y agradezco la pregunta que se hacía sobre si existe algún fallo. No existe todavía ninguna actuación de la justicia que haya cumplido con su potestad de garante de derechos en caso de vulneración de los derechos políticos, como en el caso de la violencia en Bolivia. Se han seguido todos los procedimientos para presentar las denuncias, pero la justicia tiene límites en garantizar todavía el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Por eso esta discusión de los dos
actores institucionales estatales, tanto del Tribunal Electoral como del ámbito político, porque se requiere, igual que en los casos de violencia en el ámbito privado, que existan fiscalías especializadas también. Ahí me quedo por... Gracias, Katia. Bueno, eso también tiene que ver con el reto de reconocer los derechos y garantizarlos, además de hacer la recompensación de los daños provocados cuando se da una conducta atípica o que atenta contra los derechos de alguna persona. Y yo creo que no solo tiene que ver con el ámbito de la violencia y el acoso y violencia política, sino también en el ámbito privado, y creo que América Latina y los datos reflejan que, por ejemplo, los casos de femicidio aumentan y cómo se da la relación entre el reconocimiento, protección y garantía del derecho fundamental, en este caso a la vida. De esta manera, vamos a darle el paso al señor Roberto Troncoso, al doctor Denis Allen y al honorable diputado Tito Rodríguez de 1 minuto para que reaccionen a las respuestas que han dado la colega. Disculpen, Katia Ramos preguntan si para la propuesta de ley que existe en la Asamblea se tomó en cuenta la ley modelo de la CIM. Un minuto, Katia, y luego 1 minuto cada uno de los caballeros. Sí, de hecho, en la exposición de motivos que nosotros presentamos en la Asamblea Legislativa cuando se dio lo que era el desarrollo, pues sí, y se discutió con el Tribunal Electoral y todo, que era una de las cosas principales que se tenía que acordar, sobre todo, ¿no? Lo que pasa es que cuando tú presentas un proyecto de ley no puedes abarcar todos los conceptos que puedas estudiar al momento de presentar, pero claro que sí, además de eso los convenios y tratados internacionales y todo lo que es la erradicación y forma de violencia contra las mujeres fue contemplado para lo que fue la confección del proyecto de ley. Señor Troncoso, que lo vi allí ya. Gracias, Yaritza, gracias. Yo quiero reaccionar sobre lo último que nos habló nuestra buena amiga Katy Ramos. Yo siento que en ese proyecto de ley, por ejemplo, usted sabe dónde está la mayor incidencia del acoso y la violencia política. Está en las redes sociales. No está en la calle, está en las redes sociales. Ahí es donde inhiben la acción de las mujeres políticas. Les sacan algunas cuestiones anteriores, les sacan su vida privada, se van en contra. Pero es ahí, y yo no la veo mencionada en ninguna parte de la ley. En ninguna. La tecnología o las redes sociales como objeto y sujeto de sanción. Tampoco las veo en las otras legislaciones, pero me refiero a la nuestra, que debe ser un ejemplo y posiblemente una carta de presentación a otros países. Pero las redes es donde verdaderamente incide la violencia y el acoso político. Creo que hay la formación política. No estamos prestando atención. No es que cualquier mujer ni cualquier hombre se va a lanzar porque le cae simpático a la gente. No, yo siento que él tiene que también tener un perfil, no solo en adecuarse al momento de la política, mirar cuáles son las necesidades, etcétera, etcétera. Pero eso tiene que ser fundamental también en la política. Hay 2 palabras en el mundo que son las más poderosas. La una es el amor. Todo el mundo dice, claro, el amor, la humanidad está hecha de amor. Pero la segunda es la duda. Donde usted siembra la duda, no la va a recuperar más nunca. En los medios de comunicación, en los radios, usted nada más dice que no, es que yo vi a fulanito de tal, o él participó, o él era parte de, no. Y donde usted trata de rescatar su reputación y trata de decir, es que yo no participé, es que yo no estaba ahí. No, pero es que ya lo dijeron. Y eso está en las redes, y eso está en las fuentes, y los medios también lo replican. ¿Cómo rescatas tu integridad? Y eso se refiere a las mujeres también, no solo a los hombres. Créanme, hay cosas que hay que también valorizar dentro de ese proyecto de ley, que me parece adecuado, me parece bien, ¿por qué no? Pero hagamos las cosas bien.
Gracias. Excelente observación respecto a la violencia mediática y el alcance de las redes sociales respecto a afectar el estado emocional, psicológico y el impacto que tiene también en el ejercicio de los derechos políticos. Es decir, no es una situación que debemos desconocer. Gracias, don Roberto. Don Denis Allen, por favor. Sí, muchas gracias. Yo quisiera centrarme en la propuesta que hace la ley modelo para América Latina en el tema de la sensibilización de la violencia contra la política contra la mujer. Recuerden que en ese proyecto se señala muy claramente que el órgano electoral o el organismo electoral junto con los organismos del Estado deben promocionar campañas de sensibilización sobre la situación de acoso y de violencia contra la mujer. Y eso me lleva a una reflexión un poquito más profunda. No es solamente la campaña de sensibilización y de profundización, es que creo que aquí habemos de varios países reunidos, creo que hay que ir pensando en esa nueva América Latina diferente, ¿verdad? De hombres y mujeres con concepciones diferentes de igualdad. Y eso hay que plasmarlos tal como lo han hecho en cierta medida nuestros hermanos de Bolivia. Eso hay que plasmarlo en las constituciones de nuestros países. Es decir, este tema no se queda aquí. Este tema no se queda a nivel de una ley. Este es un tema que tiene que ir a la conciencia de la sociedad. Porque no es solamente en el aspecto político, electoral, y ustedes lo han señalado muy bien y lo dice la ley marco modelo, es también en lo privado, en lo personal. Es decir, en la educación, en la formación de la niña y el niño desde el hogar. Ese cambio estructural, esa nueva visión de hombres y mujeres de América, la tenemos que llevar a los cambios constitucionales de todo el continente. Tenemos que llevarla precisamente después que nos pongamos de acuerdo con ese nuevo hombre y esa nueva mujer de tolerancia, de igualdad y equilibrio. Llevémonos a la norma que se aplica, porque también han habido algunas preguntas de que la norma aguanta todo. Y aquí alguna expositora lo dijo muy bien. La norma aguanta todo, porque la norma es papel. Es en la práctica, es en la aplicación de los jueces, de los magistrados, de los tribunales, en donde realmente se va a determinar si ciertamente hay una ley que proteja a la mujer en cualquiera de los niveles que ella se sienta que está siendo afectada, que está siendo violentada. Entonces, lo dejo así. No solamente la campaña de sensibilización urgente, me imagino que el proyecto de Panamá debe estar previsto o lo deben de haber analizado, sino que también para los que nos gusta el derecho constitucional, este es un tema que tiene que ir a la Constitución tarde o temprano. Gracias. Teresa, si me permite un comentario. Rapidito, porque tenemos... Sí. Nosotros vamos a tratar de hacerle llegar a todos los presentes lo que es el proyecto de ley 223 que tipifica la violencia en el femicidio. Y para la pregunta que me hicieron en el momento de la divulgación, sería muy interesante pues que se tome en consideración que la ley modelo interamericana que trata de la prevención y sanción y erradicación de la violencia contra la mujer está contemplada en el primer párrafo de lo que es la presentación de la ley cuando habla de anular el reconocimiento, goce, ejercicio de los derechos políticos de la prerrogativa inherentes a los derechos de las mujeres. En ese punto, exactamente, ese párrafo es textual de la ley modelo interamericana, para consultar más textualmente lo que me acaban de consultar. Gracias. Diputado Tito Rodríguez. Gracias. Muy general, lo que me correspondió a mí como título de proceso institucional de las leyes. Para mí, en América, especialmente en Centroamérica, existen excelentes leyes, pero creo que nos falta a los ciudadanos darle seguimiento y que las leyes se cumplan. Precisamente tengo de testigo a la diputada Katy Ramos. El año pasado tomamos una dirección aquí en la Asamblea Nacional para que todas las leyes que se hacen hay que darle seguimiento y que no se queden archivadas y guardadas. Para mi concepto muy general, existen excelentes leyes propuestas por varones y damas y que solamente nos queda darle seguimiento y que de verdad se ejecuten, y estoy completamente convencido que van a ayudar a muchos. Muchas gracias.
Gracias. Bueno, de esta manera nosotros como Instituto de Estudios Democráticos, la Unidad Académica del Tribunal Electoral, agradecemos al foro, a Iniciativa por la Paridad, este foro que hemos realizado a los y las participantes, porque en el lenguaje también hay representaciones simbólicas de lo que entendemos, de cómo comprendemos, cómo visibilizamos, cómo sensibilizamos cotidianamente. Entonces, gracias a todos y todas, a los participantes. Lorena entonces cerraría la sesión de esta tarde. Sí, muchísimas gracias a todas nuestros panelistas, hombres y mujeres que nos han permitido tener sesión paritaria, porque eso es lo que queremos. Tenemos que dar el ejemplo, mandar ese mensaje también de que hay que incluir a los hombres en todos estos temas, porque nosotros ya estamos sensibilizadas. En cuanto al tema que nos compete sobre la legislación de violencia contra las mujeres en el ejercicio político, yo soy en nuestra agrupación, Iniciativa por la Paridad, somos del concepto de que en efecto hay un proyecto bueno en la Asamblea Nacional que ya está en primer debate, ya pasó a segundo debate y que muy bien se puede fortalecer, hay que consensuar, hay que llegar al diálogo, porque aquí tenemos que ir unidas a lograr esta ley, porque es para beneficio de todas las mujeres, quizá no para nosotras, pero sí para las futuras generaciones. También en la Comisión Nacional de Reforma Electorales hay un espacio, también hay una oportunidad en el que se puede tocar este tema, porque esto podría ser o debe ser considerado como un delito electoral en el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. Entonces, nosotras siempre como agrupación Iniciativa por la Paridad estamos anuentes a participar de cualquier consulta, de cualquier debate que se dé al respecto, y estoy segura que la Asamblea Nacional va a permitir ese espacio de diálogo y de consenso para fortalecer cualquier legislación que vaya a favor de las mujeres en Panamá. Agradezco de verdad infinitamente a todos los panelistas, al amigo diputado Tito Rodríguez, a Katia Ramos, Carolina Hidalgo de Costa Rica, profesor Denis Allen, Katia Urunea de Bolivia, y a ti, Yarixa, el Instituto de Estudios Democráticos y Teoría Electoral, por siempre permitirnos y por esa confianza que nos brindan ustedes y el público que ha estado pendiente. Muchísima gente estuvo pendiente. Nuestras disculpas a quienes no pudieron ingresar porque parece que saturado el sistema, pero muchísimas gracias. Y mujeres panameñas, tenemos la oportunidad de tener una ley que castigue y sancione la violencia política contra las mujeres. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde.